Presidente, muchas gracias. Bueno, yo quiero referirme un poco ya más a fondo, ojalá usted me permita unos minuticos más. He intentado en 2 ocasiones pronunciarme en relación a este proyecto que acaba de ser aprobado por las mayorías uribistas y por las mayorías que históricamente han gobernado este país. Un proyecto que sin lugar a dudas es uno de los proyectos más horrendos, si quisiéramos darle una calificación, y uno de los proyectos que va en contrasentido de la gran tragedia que vive el pueblo colombiano. Y lo peor de esto es que este es un proyecto que el presidente Iván Duque lo sabe. Es una forma de hacerle trampa al país, es una forma de hacerle trampa a la gente, es una forma de engañar, de manipular la verdad de lo que ocurre en Colombia, con el argumento de llevarle seguridad ciudadana al pueblo colombiano. Pues de paso logran grandes réditos políticos, entre comillas, y mediáticos, en un momento donde se está definiendo la suerte y el futuro de nuestro pueblo colombiano. No es cierto, y es la primera afirmación que hay que hacer aquí, que este proyecto de ley aprobado por el uribismo y sus mayorías que han gobernado por más de 20 años nuestro país, y si se quiere por más de 40 años estos mismos partidos políticos que hoy tienen las mayorías en el Congreso y que pronto las perderán. No es cierto que este proyecto le va a garantizar la seguridad ciudadana a la gente. El país desde hace muchos años ha venido descomponiéndose en función de lo que ocurre en las grandes ciudades, de lo que ocurre en los municipios alejados, de lo que ocurre en las zonas rurales. Y es que producto de la gran desigualdad que hay en nuestro país, de hecho Colombia ocupa uno de los primeros lugares en desigualdad y en concentración de riqueza. Producto de los elevados niveles de corrupción, Colombia es uno de los países calificados por la misma OCDE como uno de los países donde más se presenta la corrupción en el sector público y en el sector privado. Los hechos los conoce el pueblo colombiano. Colombia es un país donde más se violan los derechos humanos. Líderes sociales asesinados, firmantes de los acuerdos de paz asesinados, líderes comunales asesinados, líderes campesinos asesinados, en fin, por reclamarle derechos al Estado colombiano, un Estado que no los escucha. Colombia es un país, y de los países de Latinoamérica, que mayores niveles de pobreza concentran. De hecho, más de 500,000 de niños en Colombia están en condiciones de desnutrición. La situación de los jóvenes en nuestro país es absolutamente alarmante, sin posibilidades de acceder a educación superior, sin posibilidades de encontrar un empleo digno, un empleo con garantías como lo establece la Constitución política. La situación de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país es crítica. La pandemia dejó más de 600,000 pequeñas y medianas empresas y micro en la calle, generando con esto miles y miles de trabajadores y trabajadoras sin sustento. Y en fin, la crisis en Colombia es absolutamente enorme. Y la respuesta entonces a esa crisis es autorizar la creación y el fomento del paramilitarismo desde el mismo Estado, de las autodefensas. Pero además de eso, aumentar las penas, ¿sí? Y volver delito y volver un crimen en Colombia el derecho a la protesta. Es más, este proyecto casi que justifica, ¿sí?, el asesinato y prácticamente establece en Colombia una pena de muerte a quien proteste y prácticamente cadena perpetua a quien también lo haga. Nosotros no legitimamos el vandalismo, ni legitimamos las acciones violentas que se cometen desde ningún punto de vista en la protesta. Nosotros legitimamos la protesta pacífica como ocurre en cualquier otro lugar del mundo, porque es que no solamente en Colombia hay protesta pacífica. De hecho, Chile acaba de dar un ejemplo de cómo
esta protesta pacífica logra llevar inclusive un presidente que acompañó la protesta pacífica de manera permanente y logra llevarlo a la presidencia de la República. En Francia, en Europa, si se quiere, en la gran mayoría de países, a diario hay protestas contra reformas o contra modelos económicos. Sí, en los mismos Estados Unidos, en Asia, en fin, en todo el mundo hay protestas. Pero en el país donde le cuesta la vida a los jóvenes, a los trabajadores, a los campesinos, a los negros, a los indios por protestar, es en Colombia. Y ahora este Congreso, justamente cuando la gente está buscando cómo resolver su alimentación, cómo resolver un pequeño regalo para sus hijos, sale este Congreso con este tipo de normas y con este tipo de reformas que definitivamente buscan acallar los gritos que por todos los rincones de Colombia se dan por justicia social y por democracia. Eso no está bien. Eso no es bueno, senadores y senadoras, lo que acaban de hacer ustedes de manera mayoritaria. Es un contrasentido. Es un contrasentido lo que ustedes acaban de hacer con esta norma que naturalmente tendrá que caer en la Corte Constitucional y que tiene que ser rechazada también por la comunidad internacional. Ustedes no se dan cuenta que en nuestro país la crisis social es insostenible. Y mientras estamos en una pandemia, el gobierno de Iván Duque, en lugar de atender a casi 30 millones de colombianos en pobreza y más de 10 millones en miseria, en lugar de crear este tipo de normas y de leyes que restringen los derechos ciudadanos, ¿ustedes creen que la respuesta que hoy están reclamando estos 30 millones de colombianos es mayores acciones violatorias a los derechos humanos? O sea, ¿ustedes creen que ese es el camino de verdad? ¿Ustedes hacia dónde llevan a Colombia? ¿Hacia dónde la quieren llevar? ¿Hacia dónde la quieren conducir? O sea, ¿qué más puede recibir la gente de un Congreso que históricamente le ha dado la espalda al país? De gobiernos uribistas y gobiernos de derecha que nos han aplicado un modelo que tiene a un país prácticamente en la inviabilidad, prácticamente un país en la lona, sin posibilidades, sin presente ni futuro. Y que lo único que está haciendo el presidente Iván Duque, acompañándonos y sacando adelante este proyecto, es legitimar lo que ocurrió en los 3 meses de paro nacional, de protesta ciudadana, es legitimar el asesinato de más de 86 jóvenes, es legitimar a la violación a los derechos humanos con más de 6.000 detenciones extrajudiciales, las desapariciones que hoy superan en el solo paro nacional más de 126 desapariciones, las violaciones a las jóvenes que protestaban de manera pacífica, en algunos casos, como se denuncia, de manera presunta que miembros de la fuerza pública participaron también de esto. O sea, así no es. O sea, ¿hacia dónde van a llevar a Colombia? Un país que definitivamente se aparta del mundo, y se aparta del mundo por gobernantes y por congresos como este, que van en contravía de los acuerdos suscritos en Naciones Unidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho que en Colombia se violentan y se violentaron los derechos humanos en las jornadas de paro nacional, y generó más de 10, 12 recomendaciones que hoy están siendo incumplidas con este proyecto de ley o con esta reforma que ha sido aprobada por las mayorías, que se aparta de la misma legislación internacional que Colombia ha aprobado. O sea, hoy lo que se aprobó y busca el presidente Iván Duque con esto es legitimar toda la violación a los derechos fundamentales que se cometieron durante el paro nacional. No es así, senadores y senadoras, como se construye democracia. La única forma de construir democracia es dándole garantías en derechos a los ciudadanos, que los jóvenes puedan ir al mundo del trabajo, que los jóvenes puedan ir a la educación superior, que los jóvenes puedan ir al mundo de la cultura, al mundo del deporte, pero eso no pasa en este Congreso. Cuando uno presenta un proyecto para los campesinos, para los jóvenes, para las mujeres, lo rechazan automáticamente o lo dejan morir, o le ponen todo tipo de obstáculos, como lo acaban de hacer con el derecho de los campesinos, ¿sí? A ser reconocidos como titulares de derechos, o como lo acaban de hacer con los pensionados, quienes acaban de ser golpeados con una reforma al salario mínimo de 10.07%,
y a ellos solamente les van a aumentar el IPC, pero en la Comisión Séptima del Senado, que es controlada por el uribismo y por las fuerzas mayoritarias, ni siquiera se dignaron a discutir los derechos de los pensionados y jubilados de Colombia. Pero este tipo de normas sí las sacan en menos de 2 semanas para buscar justificar toda la barbarie y toda la acción militar ilegal y violatoria de los derechos humanos que ha implementado el gobierno de Iván Duque cuando el pueblo colombiano sale a protestar. O sea, aquí en este Congreso no se ven normas en favor del pueblo colombiano, en favor de la salud para todos y todas, en favor de la vivienda para todos y todas, en favor de los campesinos, del agro, en favor de los pequeños y medianos empresarios. Aquí lo único que vemos son reformas tributarias beneficiando a los más ricos y a los más poderosos. Aquí lo que vemos son planes de desarrollo para los que financian las campañas de los presidentes, en este caso de Iván Duque y de las mayorías del Congreso. Esto se tiene que acabar ya. Y por eso nosotros nos opusimos a esta norma, ¿sí? Una norma absolutamente retardataria, un estatuto de seguridad. Esta norma lo único que indica es que en Colombia es gobernada por fascistas y que estamos frente a un Congreso fascista mayoritariamente, un Congreso que le da la espalda al país. Ese es un llamado que yo hago hoy, pero es un llamado que también hago al pueblo colombiano, para que estas normas las analicen en su contexto. Pues claro que nadie quiere ciudades en protesta, pues nadie quiere que la gente salga a protestar, no, pues es que es tan bonito y tan chévere salir a protestar, no, y menos en un país donde protestar le cuesta la vida. O sea, ¿quién dijo pues que protestar era deporte y era lo que estaba de moda? Pues no, si los jóvenes, si las mujeres, si los trabajadores, si los campesinos, si los negros, si los indígenas tienen derechos, pues no tienen por qué salir a protestar. Pero es que en Colombia se protesta justamente porque no hay derechos, porque no hay igualdad, porque el gobierno es un gobierno ilegítimo, porque los gobiernos y los congresos legislan en favor de los más poderosos y la gente tiene que salirse a hacerse oír, a decir cuál es el dolor, qué es lo que siente, porque estos son gobiernos que le han dado la espalda al país. Y les pongo un solo caso, señor presidente. Hace más de 3 años el pueblo de Buenaventura, el pueblo negro, hizo un acuerdo con este gobierno, con este Estado. Y en más de 3 años el presidente Iván Duque nunca fue a garantizarle los derechos al pueblo de Buenaventura. Hasta el día de hoy no le cumplen los acuerdos al pueblo de Buenaventura. Y después no quieren que la gente de Buenaventura salga a protestar. Y entonces dicen, están bloqueando la economía, están bloqueando a empresarios. Pero nunca se han preguntado cómo ayudan al pueblo de Buenaventura, al pueblo negro del Pacífico, para cumplir unos acuerdos que en una protesta pacífica se ganaron. Ese es un gran ejemplo de todo esto. Cuando salen a protestar a las vías, miles y cientos de personas por el derecho a la tierra, por el derecho a la alimentación, llegan helicópteros, llegan equipos artillados, ejército, policías enfusilados, a desmontar y a destruir la protesta pacífica en este país. ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Por eso, y termino con esto, presidente, esta es la última de esas leyes absurdas, perversas, tramposas y miserables que van a pasar por este Congreso. Yo llamo al pueblo colombiano y convoco al pueblo colombiano a que sepan leer lo que ha pasado en este país y lo que está pasando. O le apostamos a revocar este Congreso en el mes de marzo y tener un Congreso que legisle para el pueblo, y a lograr y conquistar un gobierno en el mes de mayo que en primera vuelta, como lo estamos proponiendo desde el pacto histórico, derrote 212 años de dolor y de tragedia en nuestro país, o si el pueblo colombiano va a seguir sometido a la corrupción, a la desigualdad, a la indiferencia con la que tratan a nuestro pueblo. Rechazamos de manera tajante esta ley, esta reforma, que es inconstitucional, que es violatoria a los derechos humanos, que es violatoria a los tratados internacionales que en esa materia ha firmado Colombia, y en ese sentido convoco al pueblo colombiano para que derrotemos este régimen de Duque y los regímenes que han gobernado este país, fascistas, corruptos y mafiosos, que se han apoderado y han secuestrado nuestra patria y que hoy tienen a nuestro pueblo en la miseria y en la guerra y en el dolor. Muchas gracias, señor presidente.